Génesis capítulo 18, vamos a leer el versículo 16 al 33. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. Vemos aquí, hermanos, una de las tareas a las cuales Dios nos ha llamado, muy importante, la tarea de la intercesión. Yo no sé cuántos en este momento están pasando momentos de aflicción por causa de que han visto en su, digamos, su vecindario, en su familia, en un ser querido, en un amigo, en la misma ciudad, a nivel de las naciones, el enorme riesgo en la cual se encuentran algunos y no se han dado cuenta. Y es por eso, hermanos, que la intercesión que nosotros podamos hacer a favor de ellos, el ponernos en la brecha, como dice la Escritura, va realmente a ser determinante para sus vidas. Y veamos lo que Abraham hizo en ese momento. Génesis 18, 16 dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti es de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 todavía la ciudad? Dijo: no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, y por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, mi Señor, que tu nombre precioso sea glorificado en medio de las naciones. En medio de tu pueblo, Señor, te pedimos que tú hagas la obra que tú has determinado, y que puedas, Señor, encontrar en nosotros, Señor, lo que tu palabra dice, que somos un pueblo de sacerdotes, que podamos interceder, que podamos orar, que podamos ayudar a aquellos que están en grave riesgo, en gran peligro. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder trabajar, mi Dios, en esa área específica. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este mensaje de tu palabra. En el bello y precioso nombre de mi Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Abraham se encontraba en un gran dilema, porque Dios
le había revelado que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál creen que ha de sido el primer pensamiento que vino a la mente de Abraham cuando él supo eso? Mi sobrino Lot, ahí vive, juntamente con mis otras sobrinas, y ahí está la esposa de Lot. Y él empieza a interceder. Probablemente usted se encuentra en una dificultad muy parecida. Usted se da cuenta que hay quizás amigos, familiares, aún mismo, hermanos, la ciudad y el mundo entero se encuentra en enorme riesgo y usted está enormemente preocupado. Y usted dice, si las cosas no van a cambiar, realmente esto puede desencadenar en algo mucho más difícil de poder asimilar. Hermanos, créanme por lo que dice la palabra, vienen momentos sumamente difíciles para la faz de toda esta tierra. Y nosotros tenemos que estar alertas y estar pendientes de poder ayudar a los incautos, aquellos que están viviendo cerca de, y no solo cerca, sino dentro de la Sodoma y Gomorra de nuestro tiempo, viviendo descuidadamente y no se han dado cuenta que el peligro es inminente sobre aquellas personas, sean estos familiares o no familiares, sean en nuestra nación o fuera de la nación. Pero es importante que nosotros, hermanos, como Abraham, que se puso ahí en la brecha a interceder, que usted y yo lo podamos hacer. Y es por eso, hermanos, que a raíz de esa preocupación que Dios ha puesto en el corazón de su pueblo, es que quiero hablar en este momento bajo el tema al rescate de los incautos. ¿Por qué incautos? Lot, viviendo en Sodoma y Gomorra, una ciudad sentenciada a muerte, no se daba cuenta que había un juicio sobre ellos. Muchas personas hoy en día viven tranquilos, comen y beben, compran y venden, se casan y se dan en casamiento, como dijo el Señor. Sin embargo, no se dan cuenta que el tiempo está cerca. Cristo está a las puertas, hermano. Entonces algunos piensan que la vida les va a sonreír. Todo estaba muy tranquilo en la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero el cronómetro, hermano, en cuenta regresiva ya estaba llegando a cero y no se habían dado cuenta. A lo mejor hay personas que viven así y piensan que la vida les va a sonreír y que todo les va a ir bien, pero el cronómetro de Dios ya está, hermano, casi llegando a cero. Es por eso, hermanos, que si usted y yo como iglesia de Cristo nos hemos dado cuenta que viene juicio sobre esta tierra y sobre aquella persona que está caminando en camino de muerte, nuestra responsabilidad es ponernos en la brecha y advertir, ayudar a aquellas personas a que puedan rectificar. Vemos aquí, hermanos, en primer lugar, vemos que la fe y la incredulidad son los que determinan los polos opuestos de la vida y de la muerte. En el caso de Abraham, la fe que él tenía se transformó en vida. Sin embargo, la incredulidad de las personas que vivían en Sodoma y Gomorra se transformó en una sentencia de muerte. Por eso que la Biblia nos exhorta, hermanos, a que permanezcamos firmes en la fe, porque si nos mantenemos firmes en la fe en Cristo Jesús, eso significa vida. Por eso el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte, hablando de nuestras convicciones cristianas, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. De ahí que entonces, hermanos, en este capítulo 18 encontramos dos polos muy interesantes. Por un lado, en el caso de Abraham, vemos que la fe en Dios fue una fuente de vida. Aquí, hermanos, de una manera como se conoce en lo que es en doctrina, lo que es en teología, como una teofanía, una aparición del Señor Jesucristo en forma de ángel, y además habían dos ángeles ahí también, que llegan tres varones. Uno de ellos era el ángel de Jehová y los otros dos eran los ángeles ejecutores del juicio de Dios. Llegan donde está Abraham, pero el primer anuncio para Abraham es un anuncio de vida, y esto no es el propósito de poder detenernos en ello, pero vemos acá que el anuncio para Abraham era que de aquí a un año iba a nacer el hijo tan esperado. En eso Sara se empezó a reír. ¿Por qué? Porque ella ya tenía 90 años y entonces dijo, ¿será posible que yo pueda dar a luz un hijo? Y hermanos,
y el Señor se dio cuenta que Sara se había reído. Y le dice a Abraham: Abraham, tu mujer se ha reído. Y Sara desde allá dijo: no, yo no me he reído. Mira, una mentira piadosa, ¿eh? Tenía miedo. Y Dios le dijo: sí, se ha reído. Por eso le pusieron al hijo que nació, le puso por nombre Isaac, que significa risa, para que le recordase aquel momento en el cual ella se rió. ¿Por qué? Porque decía: es que esto es imposible, porque ella estaba a punto ya que todas sus ilusiones, toda su esperanza prácticamente estaban a cero. Es que cuando usted está a cero, Dios siempre dice: hijo, tú no puedes, pero yo sí puedo por ti. Entonces hay algo lindo, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a caminar por la fe, vemos aquí que se muestra una fuente de vida. Todo lo que Dios le habló a Abraham fue de vida. Vale la pena que lo leamos, hermanos, solo para que nosotros conozcamos el contexto. Versículo 1 del capítulo 18. Vean aquí qué lindo. Cómo para aquel que ha aprendido a creer a Dios, las cosas se transforman en vida. Dice: después le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostad debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como ha dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásalas, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacadas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo, dice, con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Qué cosa más linda, hermanos? Cuando usted y yo hemos aprendido a caminar en la fe, no importa el tiempo, pero Dios va a cumplir sus planes. Dios va a cumplir sus propósitos, un mensaje de vida. Vemos aquí que Dios se acerca a Abraham para anunciarle vida, por cuanto él aceptó su herencia espiritual, la puso en práctica para él y para su esposa, y es que se transformó en ¿qué cosa? En una tremenda bendición. Sin embargo, por el otro lado, vemos lo contrario. Todos los habitantes que estaban ahí en la llanura del Jordán, no solamente Sodoma y Gomorra, sino otras ciudades, se habían vuelto incrédulas. Lo triste de esto es que Lot, en lugar de crecer al lado de Abraham en cuanto a la fe, empezó a decrecer porque se acercó a los incrédulos y empezó a compartir sus ideas de alguna manera. Entonces vemos acá que la incredulidad y la rebeldía, hermanos, lo que hace es que son la fuente de la calamidad y de la condenación. Sodoma, Gomorra estaban sentenciadas por causa de que su incredulidad los llevó a tales niveles de depravación, y Lot estaba viviendo entre ellos. El problema, hermanos, que vemos aquí de un historial de falta de firmeza en la vida de Lot en cuanto a la fe.
Qué importante es mantener nuestra firmeza en cuanto a la fe. Vea esto, hermanos. En el caso de Lot, Abraham hizo un primer rescate al sacarlo de Ur de los caldeos. Usted y yo hemos sido rescatados de Ur de los caldeos cuando Cristo vino a nuestro corazón. Dios nos rescató por Cristo Jesús, nos ha salvado del Egipto espiritual. Sin embargo, Lot no se mantuvo firme en la verdad. ¿Pero por qué, hermanos? Porque él se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Lo fue a rescatar cuando había sido tomado por prisionero por otros reyes que tenían pleito con los reyes de Sodoma y Gomorra. O sea que vemos aquí un segundo rescate para Lot. Sin embargo, no aprendió la lección. Hermanos, cuando Dios nos rescata de algo que no ha sido de agrado delante de sus ojos, lo mejor es mantenernos firmes en la libertad con la cual hemos sido libres en Cristo el Señor. Pero en este caso, desde el momento en que Lot se dio cuenta que Sodoma y Gomorra era un lugar peligroso, porque no solamente él y sus hijas y su esposa, hermanos, fueron llevados en cautividad, sino que habían perdido entonces prácticamente todos sus bienes. Era como para poder rectificar, decir, muy bien, me aparto de aquí. Yo no sé cuántos de los que están aquí, Dios ya les advirtió una y otra vez que salgan de la condición en la cual se encuentran. Ya ha habido no solamente el primer rescate, Dios te salvó, pero también te ha librado de otras cosas. Entonces, es para poder decir, me aparto de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero no, Lot se quedó a vivir todavía en Sodoma y Gomorra. Es lo triste, hermanos, cuando no se aprende la lección. Pero viene el momento ahora del rescate de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dice, voy a destruir a estas dos ciudades. Estando en una condición tan difícil, Lot, cuando llegan los ángeles, ya lo vamos a leer en el capítulo 19, versículo 1, dice que estaba a la puerta de la ciudad, todo tranquilo, todo muy bonito, y ya casi atardeciendo, ahí estaba Lot sentado, y no se daba cuenta que aproximadamente dentro de 24 horas iba a caer un juicio terrible sobre esa ciudad. Entonces vemos aquí, hermanos, que una persona que ha empezado a decrecer en cuanto a su fe, no tiene discernimiento en el tiempo en el cual estamos viviendo. No puede olfatear, hermanos, el peligro el cual existe. La palabra de Dios, hermanos, nos dice allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1 y al 4 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Fíjense bien, o sea, Pablo les está diciendo, ustedes no tienen necesidad que yo les diga cuándo va a ser ese momento. Y las razones siguen más adelante, y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que el cristiano que vive en la fe, que se mantiene firme en la fe, tiene un alto nivel de discernimiento del riesgo, como Abraham. Como Abraham se mantenía cerca de Dios, ¿por qué empezó a interceder? Porque sabía que había un juicio. Pero Lot estaba en una hamaca tomando agua de coco, pero tranquilo, allá en Sodoma y Gomorra. Y la gente dice, no, qué gran vida la que tengo acá. Y no se da cuenta del enorme riesgo en el cual está esa persona. Pero por eso dice Pablo, vosotros no estáis en tinieblas. El que se mantiene firme en la fe sabe discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Sí, hermano, pero aquellos que no están en el nivel de fe que deberían de estar, entonces los va a sorprender ese día como un ladrón en la noche. De ahí que entonces, hermanos, el problema de Lot fue que es el problema de muchos cristianos hoy en día,
Y es que en lugar de crecer en la fe, están decreciendo. ¿Por qué? Porque les encanta Sodoma y Gomorra. No levanten las manos. ¿A quienes les encanta Sodoma y Gomorra? Viven cerca. No dicen, no, pero yo solo estoy viendo, pastor. Yo me acerco por ahí. Solo voy a platicar con algunos de ellos. Me estoy acercando. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de acercarnos en oración, en la lectura bíblica, en consagración, en la búsqueda del rostro de Dios, en el servicio a Dios, en lugar de acercarnos a poder hacer lo que Dios quiere, nos estamos acercando o nos estamos identificando en medio de una sociedad posmoderna que todo es relativismo, hedonismo, positivismo y todo es vanidad de vanidades. Entonces, estarnos acercando hacia ese ambiente, lo que pasa es que neutraliza mi discernimiento. Ya no me funcionan mis antenas para detectar el juicio inminente de parte de Dios. Porque ya estoy compartiendo la fe de aquella gente y no la fe en mi Dios, en mi Señor Jesucristo. Ahora, el proceso a perder lo que Dios nos ha dado, en el caso de Lot, viene a ser un reflejo también en la vida de todos nosotros. Podemos llegar a perder todas las bendiciones que Dios nos ha entregado. ¿Y cuál es ese proceso? Vea esto. Cuando dependemos de la fe y bendición de otros. Yo tengo a mi tío Abraham. ¿Cuántos dicen? No, pues yo soy, mira, mi papá, mi mamá fue fulano. Y ellos oran por mí. ¿Verdad que sí? Algunos se atienen a que otros están orando por usted. Dicen, no, yo he escuchado a personas así. Yo sé que Dios me bendice porque mi mamá está orando por mí, dice. ¿Qué tal si su mamá se muere? ¿Qué tal si las otras personas que están orando o que están ayudando de repente pues ya no lo van a hacer? Entonces el problema de Lot es que estaba dependiendo de la fe y bendición de su tío Abraham, pero no estaba dependiendo directamente de parte de Dios. Además de eso, la falta de definición total a confiar en Dios. O sea que Lot dijo, sí, estoy aquí en la tierra prometida, estoy viendo lo que Dios, sí, le prometió a mi tío Abraham, pero me encanta Sodoma y Gomorra. O sea, había ahí entonces una dualidad. Por eso la Biblia nos exhorta a no claudicar en dos pensamientos. Jesús lo dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. Entonces, cuando un cristiano tiene falta de definición, o confío en Dios o confío en lo que el mundo, el placer, el pecado me pueda dar. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En cuál es mi punto de apoyo? Entonces, en el caso de Lot había una dualidad, pero también esto le trajo como consecuencia la falta de agradecimiento. ¿Por qué razón? Lot estaba ahí en la tierra prometida porque Abraham se lo llevó. Aunque Abraham, ya lo hemos hablado anteriormente, no debió de haberse llevado a Lot porque Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Pero como no tenía hijos, no se quería sentir muy solito y se llevó a Lot. Y Lot le fue un tremendo dolor de cabeza al pobre Abraham. Así que deje a Lot, por favor. Yo no sé quién es Lot para usted. ¿Aló? Pero ¿qué pasa aquí? En lugar de cuando comienza a crecer los rebaños de Abraham y de Lot, en lugar de agradecer a Abraham la oportunidad de hacer sus bienes que iban creciendo, se iban aumentando, gigantando de una manera exponencial. Sin embargo, en lugar de agradecer, dijo, bueno, mi tío me está dando la oportunidad, a él me está dando la primera oportunidad a mí de que escoja el lugar en el cual yo me quiero ir. Y escogió supuestamente el mejor lugar, que era la tierra del valle del río Jordán, cerca de Sodoma y Gomorra. O sea, nunca Lot le agradeció a Abraham. Cuando usted y yo somos desagradecidos, es porque estamos menguando en cuanto a nuestra confianza en Dios. Pero cuando usted es agradecido, es porque ha aprendido a confiar en el Señor. Pero también, hermanos, la falta de consideración. Recordemos que Abraham tenía, para ese entonces, estamos hablando allá a la altura del capítulo 13 del libro de Génesis, Abraham ya era un anciano de más o menos unos 85 años. Y él estaba dando la oportunidad a su sobrino, que era un cipote, ¿verdad?, comparado a él, pero le da la oportunidad que escoja la mejor tierra. ¿Por qué no le dijo Lot a su tío, no, la verdad, escoja usted? ¿Por qué? Primero porque
porque es la autoridad y yo soy bendecido por causa suya, pero yo quiero que usted escoja mejor y yo me voy al otro lado. No importa, lo que usted me entregue, con eso estoy agradecido. No, sino que fue desconsiderado. Lo que hizo básicamente es escoger el primero y no consideró la vejez de su tío Abraham. Pero eso también, hermanos, reflejó el egoísmo y el materialismo, porque él vio que era una tierra para la ganadería. Entonces el amor al dinero y su egoísmo lo llevó hasta ese punto. Hermanos, pregunto, si estos síntomas se están dando, es porque nosotros estamos descendiendo al valle del peligro. Estamos descendiendo a una condición muy, pero muy delicada. Y además de eso, no honró a los que le habían ayudado, como el caso de Abraham. No lo honró a Abraham, sino que en ningún momento vemos aquí que le agradeció. Y además de eso, Lot buscó su oportunidad y no la de otra persona. Es decir, una persona oportunista, y a la vez él estaba confiando en su prosperidad que viene de la apariencia. Sodoma y Gomorra, aquí voy a fructificar. Entonces vemos aquí que el proceso a perder lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo es posible que hay personas que están perdiendo, pero cosas, hermanos, no solamente materiales? Están perdiendo su comunión con Dios, su paz con Dios, su bendición de Dios. Están perdiendo, hermanos, toda la ganancia espiritual que han tenido hasta este momento. La están perdiendo por causa de que han disminuido su confianza en Dios. Y están apartando y están creyendo entonces en lo que no es, en la vanidad de esta tierra. Esto lo llevó a Lot en una posición de sumo peligro. Si usted está, hermano, con estos síntomas que he mencionado, eso significa alerta. A usted le parece que usted es una persona de éxito. Los demás le van a decir, te felicito, todo te va bien, mira, maravilloso lo que estás haciendo. Cuidado. Los de Sodoma y Gomorra le dieron la bienvenida a Lot. Lo abrazaron. Lot, bienvenido. ¿Cuántos le están diciendo bienvenidos a aquellos lugares donde los chupaderos, hermano, perdone la expresión? Oh, feliz. Ah, qué bueno que ahora estás aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí. Mira, ahora te vas. La verdad es que estás poniendo los pies en la tierra. Está bien, está bien. No lo crea, hermanos. No se lo crea. Pero vean aquí, hermanos, ante una situación como esta, que la fe atrae la vida, la incredulidad atrae la muerte. Y si un cristiano, como el caso de Lot, que comenzó por el testimonio de alguien, por la predicación del evangelio, a caminar en fe, como aprendió un poquito Lot, pero luego en lugar de crecer empieza a decrecer, tenga cuidado, porque las mismas consecuencias puede venirle, como sucede con aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. De ahí que vemos la responsabilidad de interceder por los que se han equivocado. Lot se equivocó. Pero ¿qué hizo Abraham? Cuando se dio cuenta que Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, no dijo, qué bueno, Señor, gracias, ahora mi sobrinito se va a dar cuenta que yo tenía razón. No. Ahora él estaba muy angustiado, preocupado, no solamente por Lot y su familia, sino también por los de Sodoma y Gomorra. Y es aquí cuando él empieza a hacer esta intercesión de la cual hemos leído a partir del versículo 16 al 33. Entonces vemos aquí, hermanos, que el surgimiento del carácter de Dios o de Cristo, hermanos, cuando usted y yo crecemos en la fe, crecemos en amor y en responsabilidad. Cuando una persona empieza a crecer en fe, crece en amor. Y al crecer en amor, crece en responsabilidad. Y vemos aquí a Abraham siendo responsable, se siente responsable, no solamente de Lot, sino de los habitantes de todas esas ciudades. Recordemos que en el capítulo 13, Abraham tuvo una guerra allí y rescató a Lot y libró a toda la ciudad que estaba ahí cautiva, la liberó. Sin embargo, el milagro no le sirvió de nada. Por eso hay personas que dicen, no, es que si Dios no me hace un milagro, no voy a creer en Él. Hay gente que, hermanos, puede estar recibiendo milagro tras milagro y siempre va a seguir en su propio camino. Y no se da cuenta que Dios está teniendo misericordia. Entonces, pero vemos aquí, hermanos, que en un momento de crisis,
si usted y yo, oiga esto, en un momento de crisis de otra persona, si yo no crezco en amor y en responsabilidad hacia esa persona, no he crecido en la fe. No, si yo creo, yo he crecido en la fe. Muy bien, la fe sin obras es muerta. Entonces, si ha crecido en fe, tiene que crecer en amor. Y al crecer en amor, en responsabilidad. Y entonces por eso Abraham se pone ahí a poder interceder a favor de los que se habían equivocado. Los cambios en la vida de Abraham se empezaron a dar desde el momento en que él empezó a caminar por la fe. La tierra que fluye leche y miel comenzó en el área espiritual en su vida, más que en la parte puramente material. Comenzó él a crecer en amor, a crecer en fe, en crecer en comunión con Dios, en adoración a Dios. Empezó a madurar espiritualmente. Por ejemplo, empieza a ceder sus derechos para que otro elija su bienestar. Vemos cómo Abraham le dice a Lot: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, o viceversa. Escoge. Entonces aquí vemos a una persona que ha aprendido a ceder sus derechos para que otro pueda elegir su bienestar, pero también por la protección y la restauración al que le dañó. Él estaba preocupado por su sobrino, pero quería protegerlo, quería restaurar. Pregunto, hermanos, cuando alguien se ha equivocado y nosotros queremos protegerlo y queremos restaurarlo, estamos dispuestos, aunque esté en grave riesgo, aunque sea la persona que más dolor nos ha causado en nuestra vida, estamos dispuestos a poder, hermanos, meternos en el fuego y rescatar esa vida, ¿o no? Si no lo hacemos es porque no he madurado en cuanto a la fe. Si la iglesia no es una iglesia responsable, hermano, por las personas que se pierden sin Cristo, se van a condenación. ¿De qué nos sirve decir que somos creyentes cuando la fe no ha crecido lo suficiente, por cuanto no soy responsable y no me pongo en la brecha? Pero también los cambios de vida en la vida de Abraham empezaron a dar porque había un proceso de negación a su seguridad por el peligro de otros. Lot estaba metido en un problema serio cuando fue capturado, y Abraham llegó ahí y lo rescató, no importando el riesgo de su propia vida. Aquellas personas que no se arriesgan a favor de otros no tienen madurez espiritual. De ahí que entonces, cuando Abraham había crecido en esto, por supuesto viene el momento más difícil en la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque ahora sí, ya había una sentencia condenatoria. Y vemos aquí el surgimiento del compromiso de ayudar al que está en peligro por amor. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, Dios quiere que usted y yo formemos parte de este grupo. Ezequiel 22:30 dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios anda buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que exista todavía esperanza, para que aquellas personas que están en grave riesgo puedan encontrar, hermano, un camino de bendición. Entonces, cuando surge ese compromiso de ayudar al que está en peligro por amor a ellos, hermanos, es un reflejo de estar en la verdad. Cuando usted está en la verdad, usted siente pasión, siente compasión por el perdido. Si no sentimos compasión por las personas que están muriendo sin Cristo, entonces preguntémonos: ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Si no siento en mi corazón dolor por una persona que está en riesgo de perderse eternamente, hermano, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Probablemente no hemos tenido esa experiencia. Pero a una persona que está en la verdad, siente ese dolor por esa persona. Y además de eso, hay una comprensión de su llamado. Abraham entendió que su llamado no era tanto a poseer una tierra física, sino el ser realmente un embajador de Dios aquí en la tierra. Un ministerio glorioso. Sacar a luz la verdad, pero ser realmente, como lo decía Pablo, embajadores en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, ¿ha entendido usted y he entendido yo cuál es nuestro ministerio?
Hermanos, nuestro ministerio es ser colaboradores juntamente con Cristo el Señor. No solamente Dios, hermanos, quiere darnos salud y darnos, digamos, el bienestar físico, económico, lo que sea. Hermano, Dios lo que desea es que entendamos nuestro papel aquí en la tierra. Usted y yo somos, dice la Biblia, real sacerdocio. Y el sacerdocio en el Antiguo Testamento era básicamente los que estaban intermediando entre el pueblo y Dios. Los que se ponían a favor del pueblo delante de Dios. Abraham estaba fungiendo como un sacerdote. Estaba en ese momento haciendo una misión maravillosa de poder interceder. Dios, hermano, nos refleja a través de la vida de Abraham. Cómo Abraham descubre, hermano, su talento. ¿Sabe cómo lo vamos a descubrir usted y yo? ¿Cómo vamos a descubrir nuestra responsabilidad ministerial y cristiana? Es cuando existen los problemas, cuando hay amenaza de condenación. Ahí, hermano, brota. De repente empezamos a sentir angustia por los que están perdidos. Empieza usted a orar, empieza a testificar, empieza a hablarle de Cristo. Hermanos, quiero decirle una cosa, y usted lo sabe también, pero algunos no lo han percibido, no lo han olfateado. Cristo está a las puertas. Los juicios están llegando y van a seguir llegando con mayor intensidad. El problema es que nosotros no nos levantamos como Abraham para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Abraham se levantó porque comprendió su llamado en un tiempo de urgencia, pero también vemos ahí la formación del carácter de un intercesor. Hermano, mire, Dios estaba levantando a Abraham, pero no solamente a Abraham, sino que Dios estaba a través de Abraham levantando un pueblo que iba a ser realmente un pueblo intercesor. Un pueblo que iba a ser de una bendición para toda la humanidad, porque iba a sacar a luz la verdad, iba a comunicar la verdad, y comunicando la verdad iba a ser un pueblo intermediario para que a través del conocimiento de Cristo, nuestro Salvador, todo aquel que creyese en Cristo no sea condenado, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, cuando Abraham surge aquí como un intercesor, él surge también como padre que estaba representando a la iglesia de Cristo, el Señor. Porque usted y yo somos herederos de la promesa de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Así lo dice la Biblia. Entonces, usted y yo somos llamados a ponernos en la brecha. El cristiano no está para estar, pajareando, disimulándonos, haciéndonos los suizos. Hermano, no, el cristiano está para que nos pongamos en la brecha, en el lugar de batalla, como lo sucedió con Aarón cuando empezó la mortandad en el campamento. Dice la Biblia que Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario y ponte entre los vivos y los muertos. Y así lo hizo Aarón, sale corriendo con el incensario, y cuando llega a ese lugar, la mortandad cesó. Hermano, es tiempo, oiga esto, si usted sabe de un ser querido, de un amigo que está en grave riesgo, está en condenación, a pronto a entrar en condenación, ha llegado la hora que la iglesia, que usted se entre en tiempo de ayuno y oración a favor de esa gente, para que Cristo nuestro Salvador lo rescate y lo salve. Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que, hermano, mire, cuando el Señor le dice a Abraham: mira, Abraham, si para mí no hay nada imposible. Sara se ha reído, porque dice: ¿cómo voy a tener placer? Y ya estoy vieja, y mi esposo más viejo todavía. Entonces, ¿cómo es posible? Para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Les quiero compartir esto. En mi primer año de pastorado, recuerdo que había un hermano en la iglesia que él todos los domingos reconciliaba con Jesús. Y eso me cargaba, porque yo dije: yo ya no quiero que reconcilie más, porque significa que esté en derrota. Así el llamamiento para aceptar a Cristo, y después el llamado para los que querían reconciliar. Y yo lo veía, él siempre levantando la mano, pasaba al altar con olor a alcohol todos los domingos. Pero ahí estaba, era fiel. Yo decía: Señor, gracias.
Lo visité no sé cuántas veces a su casa, le hablé, oré con él, pero yo me sentía frustrado. Pero una vez leyendo un libro, un pastor escribiendo ese libro contaba el caso de un caso muy similar, y que él tomó una decisión de orar y ayunar específicamente por ese hermano en Cristo que tenía problemas de alcoholismo. Y después lo fue a visitar, lo ministró y el Señor lo liberó de las cadenas del alcohol. Y yo dije, lo voy a hacer. Ese día, me recuerdo, fue un día sábado. Yo dije, voy a ayunar solamente por este hermano. Y empecé a orar toda la mañana y hasta la 1 de la tarde, y de ahí me fui a buscarlo. Cuando llego, como otras veces, me abre la puerta con olor, estaba con olor a alcohol. Y bienvenido, pastor. Sí, gracias. Mire, antes de nada, permítame leerle este salmo. Leí el Salmo 51, lo estaba leyendo. Y en eso este hermano cae de rodillas llorando. Y empezó a llorar y a llorar. Y yo viendo. Y yo seguía leyendo. Y yo lo estaba viendo. Yo leí hasta terminar el salmo. Bueno, dije yo, Señor, y lo dirigí en una oración. Hermanos, lo lindo, ese fue sábado. El domingo en la noche, que hice el llamado para reconciliar. Los que quieren reconciliar con Cristo, levante la mano. Él ya no la levantó. Yo dije, yes, dije yo, gracias. Gracias, Señor, porque ya pude ver que había sido restaurado. Pasaron los domingos, 2 meses, y él ya no estaba reconciliando porque había firmeza en su corazón. Unos 2 años después, Dios lo llamó al ministerio. Hasta el día de hoy es pastor, y cuando lo veo, yo veo ese milagro en la vida del Señor, en la vida de él. Hermanos, quiero decirle esto: si usted está viendo a un ser querido, a un hermano, a alguien que está en grave riesgo, hermano, es tiempo que usted, no el pastor, no otros líderes, no, es usted que usted está viendo ahí cerca. No, es que vamos a llamar a fulano porque que para qué ore. No, es usted. Usted tiene que estar ahí. Dios lo ha puesto cerca de Sodoma y Gomorra. Ahí cuando usted esté olfateando el olor a azufre, es ahí donde tiene que estar, ahí en ese momento. Entre en tiempo de oración, en ayuno y oración, en consejería, haga lo que tenga que hacer. Hermanos, vemos los elementos que se conjugaron en la vida de Abraham, en la intercesión, porque él había madurado. Vemos aquí en Abraham la fe. Él estaba creyendo, empezó a interceder, empezó a hacer una negociación con Dios. Si hay 50 justos, ¿los vas a destruir a toda la ciudad? No, dijo Dios. Después se bajó a 45, después a 30, después a 20, después a 10. Y Abraham dijo, no, ya no, hasta aquí nomás. Pero él empezó ¿a qué? Él empezó a interceder. ¿Por qué? Porque creía, hermanos, porque creía en la misericordia, en el poder de Dios. Hermanos, cuando la fe suya se combina, no solamente con eso, sino con el conocimiento de la soberanía y de la justicia de Dios. Dios es justo, hermano. Qué lindo. Y lo que hemos leído en el versículo 20 al 21, vemos la justicia de Dios. Y él estaba confiado en la justicia de Dios, que él no iba a hacer nada injusto. Y usted sabe, hermano, que Dios es el que está más interesado en rescatar al pecador. Pero cuando se combina ese conocimiento de la soberanía y la justicia de Dios con el conocimiento de la condición de las personas, de los pueblos y de la emisión de los justos juicios de Dios, cuando usted se da cuenta del problema de aquellos que están en Sodoma y Gomorra, que están viviendo en esa condición y que hay una espada que pende sobre la cabeza de ellos, entonces usted, hermano, entra en ansiedad, en una preocupación, entra en un deseo de poder, hermano, tener ese amor por esas personas que están sufriendo y han de sufrir aún más si no se arrepienten. Pero eso, hermanos, también vemos en la vida de Abraham, que empezó a comprender y aceptar que Dios va a evaluar el caso si es reversible o no. Fíjese bien el versículo 18 del capítulo 18. Dice aquí: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Oiga esto, hermano. Dios conoce cuál es la condición de aquella persona. Usted puede estar orando y clamando, como yo no sé si el caso es reversible o irreversible. Mi responsabilidad es clamar, clamar. Entonces, cuando dice aquí, yo voy a conocer esto, yo no voy a cometer un acto de injusticia, pero hay casos aquí, como el caso de Lot, era un caso reversible, gloria a Dios, hermano. En la mayoría ya no, los que estaban ahí en Sodoma y Gomorra, y ya vamos a explicar por qué razón. Entonces, cuando usted sabe, hermano, usted dice, no, yo no me voy a dar por vencido, yo voy a aceptar que Dios va a hacer justicia, y Él va a evaluar si aquello merece, aquella oración, aquello que estoy haciendo por esta persona, realmente va a dar fruto o no va a dar fruto, pero yo lo voy a hacer, porque yo sé que Dios va a hacer un acto de justicia. Y además de eso, porque Abraham estaba conociendo su privilegio de ser atalaya, de estar advirtiendo el peligro, y él conocía el corazón de Dios. Entonces todo esto se estaba combinando para ser un tremendo intercesor. Había una compasión, había una preocupación por la honra del nombre de Dios, porque Abraham no solamente estaba preocupado por Lot, sino por la imagen de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 23 y 24. Vemos aquí cómo Abraham, hermano, no se da por vencido hasta no probar todas las posibilidades. Entonces, cuando alguien actúa de esa manera, hermano, Dios va a hacer cosas grandes. No se dé por vencido. Es que me voy a divorciar. No se dé por vencido. Es que voy a tomar esta decisión. No se dé por vencido. Todavía hay esperanza para aquel que cree. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Si Abraham no hubiese intercedido por su sobrino Lot, oiga esto, probablemente, y eso es lo que yo puedo mirar a la luz del contexto del capítulo 19 de este libro, Lot no hubiese sido rescatado. Hermanos, Dios puede hacer todavía grandes cosas, pero no se dé por vencido. Algunas formas de nuestra intercesión, de nuestra ayuda, es en oración, es en ayuno también, es la compasión, mostrarle amor a aquella persona, es a través de la enseñanza de la palabra, es a través de la predicación del evangelio, es a través de una consejería. Usted y yo, al acercarnos de esta manera, en esa intercesión, con consejo, con enseñanza, con predicación, con compasión, con amor, con ayuno y oración, y usted empieza a hacer todo lo posible, dice, no, Señor, es que esto es lo más valioso es la vida, no son las cosas materiales. Entonces, cuando usted entra en esa dimensión, usted está entrando en la dimensión del corazón de Dios, porque Dios es misericordioso y Él es compasivo y Él no quiere que nadie se pierda. La evaluación de Dios de cada persona, Él la ha de realizar. Cuando usted empieza a orar y a gemir delante de Dios, Dios sabe si en aquel caso, hermano, va a ser posible ser rescatado o no ser rescatado. Del que ya no tiene, hermanos, posibilidades por su incredulidad obstinada. Hay casos, hermanos, que usted puede orar y ayunar y hacer todo lo posible y no habrá respuesta. Le voy a poner un ejemplo, pero no en el sentido de juicio. Vemos a David orando y ayunando por un hijo recién nacido por 7 días. Pero cuando le dijeron que su hijo había muerto, se levantó, se bañó, se vistió y empezó a comer. Y le preguntaron, David, ¿qué pasa? Cuando el niño estaba enfermo, tú no querías comer. Y ahora que el niño se murió, te bañaste, te pusiste tus vestidos reales y estás comiendo. Y él dijo, él no vendrá a mí, pero yo iré a él. Hay casos, hermanos, como ese. Dios no contestó la oración. Aunque usted y yo oremos, pero como yo no sé cuál va a ser la respuesta divina, yo tengo que hacerlo. Hermanos, necesitamos hacer esto. Vea lo que dice el versículo 20. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha
agraviado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay una intercesión. Yo no sé quién estaba intercediendo. Aquí no lo dice. El clamor contra Sodoma y Gomorra ha venido a mí. ¿Quiénes habían estado orando por justicia? Las víctimas de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Hermanos, tengamos esto muy en cuenta, que cuando alguien está siendo víctima de abuso, de injusticia, y empieza a clamar a Dios, esas oraciones están reservadas. Y va a venir el momento cuando viene el cobro de esa factura. Dios va a cobrar esa factura si no se arrepiente las personas. Usted dice, yo estoy tranquilo. Sí, porque Dios tiene misericordia. Pero vemos acá que había un clamor. Así que, en otras palabras, el clamor de esa gente tuvo respuesta. Aunque Abraham dijo, Señor, salva la ciudad. Pero Dios sabía, no, esto ya es un caso irreversible. ¿Por qué? Porque Dios, como omnisciente, Él sabe todas las cosas. Y sabe que ya no habrá en ningún tiempo retroceso. Entonces en ese momento Dios tomó la decisión de cortar. Sin embargo, la oración surgió efecto en el caso de la familia de Lot, del que tenía fe y puede ser rescatado. ¿No es eso lo que dice el Señor Jesucristo también allá en Juan en el capítulo 15, del versículo 1 al 8, del versículo 1 al 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa quitar? Juicio. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esto no es juicio, esto se llama disciplina. Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces vemos que Lot todavía podía dar más fruto. ¿Podemos dar más fruto todavía nosotros, hermanos? Entonces no se preocupe de un juicio. Preocúpese, hermano, más bien dígale: Señor, gracias, si me vas a limpiar, amén, Señor. Y Él ha de tomar las tijeras de podar, hermanos, y cortar lo que necesita cortar. Ahora bien, Dios es el que evalúa si la oración será contestada conforme a lo que yo estoy pidiendo o no. O en parte, en algunos va a funcionar y en otros no ha de funcionar. Por eso, ¿por qué razón, hermanos? Vea lo que dice también la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 7 al 9, dice así. Segunda de Pedro 2, 9. Del 7 al 9. Vea cómo Dios, hermano. Aquí hay algo que no está revelado en el libro de Génesis, pero el Espíritu Santo, como una especie de radiografía, saca lo que estaba pasando en el corazón de Lot mientras estaba en Sodoma y Gomorra. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, vean lo que él hacía, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot, hermanos, vean, como él tenía todavía tenía fe, él se afligía su alma. Él estaba diciendo, bueno, él estaba en medio de una sociedad corrupta. Claro, él no debía estar ahí, pero en medio de eso, él afligía su alma, como diciendo, no, ya no quiero ver esto, ya, Señor, estas cosas que yo estoy escuchando, las cosas que ellos hacen, afligía su alma. Él no se quería contaminar. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Hermanos, que están en el mundo, pero hermanos, su alma aborrece aquellas cosas. Y gracias a Dios por eso. Hay de aquellos que ya no aborrecen lo sucio, lo nauseabundo, sino que se sienten bien, se sienten tranquilos, se sienten bienvenidos. Eso sí es sumamente peligroso. Pero como el caso de Lot, había todavía esperanza. Por eso la intercesión, la oración funcionó. ¿Por qué? Porque todavía había fe en el corazón de Lot. Ahora bien, hermanos, viene el momento del justo juicio de Dios. Y en el capítulo 19, aquí se desencadena ya esta condición.
El justo juicio lo vamos a ver en dos áreas. Primero, del rescate al hijo pródigo, en este caso Lot. Dios es bueno, hermanos. Y como Él es justo, va a rescatar a aquel que todavía tiene esperanza. Versículo 1 y 3 del capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hermanos, hay hijos de Dios, hijas de Dios, que están en Sodoma y Gomorra. Lo hermoso es que el Espíritu Santo se acerca a ellos también. Les redarguye de pecado. Los llega ¿para qué? Para animarlos y decirles que hay todavía esperanza, que hay respuesta para ellos. Aquí se acercan estos dos ángeles y gracias a Dios Lot reconoció que no eran hombres comunes y corrientes, por eso se inclinó a tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando hay oración, el Espíritu Santo, aunque usted no lo vea, está trabajando en la mente y en el corazón por aquellas personas que usted está orando. Así es, hermano. Cuando estamos orando por las naciones que no conocen a Cristo, hermano, Dios está haciendo obras maravillosas. Lot no estaba viendo este caso. Lot estaba allá en las montañas, pero no vio cuando llegan los dos ángeles y hablan con Lot. Él no sabía lo que estaba pasando. Usted y yo no sabemos lo que Dios está haciendo en la mente, en el corazón de aquellos. Pero Dios está trabajando y gloria a Dios por eso, hermano. La oración del pueblo de Dios en el nombre de Jesús tiene poder, hermano, para rescatar a aquellos que están perdidos. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, porque todavía hay un reconocimiento y se desea la gracia de Dios. Y eso es lo que Lot estaba aceptando. Y porque no, hermano, está dispuesto a también a mancillar su fe. Mire, hermano, cuando llegan estos ángeles, y Dios lo deja esto para que entendamos la condición de Sodoma y Gomorra. Y esto que vamos a ver nos debe de preocupar. Porque Jesús dijo que así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así sería en los días antes de la venida del Señor Jesucristo. Vean esta descripción a partir del versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Oiga, no solo uno, los hombres, o sea, hermano, ahí la chusma, ahí estaba. Los hombres, dice, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. ¿Qué está diciendo esto? Para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Homosexualismo. Okay. Entonces Lot salió a ellos y a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de elegir un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Vea esto, hermanos. Lo que estamos viendo aquí es que Lot no solamente había en él un reconocimiento y deseaba la gracia de Dios, sino que él no estaba dispuesto a mancillar su fe. Cuando él quiso proteger a esos 2 ángeles, en otras palabras estaba diciendo: aunque vengan las presiones que vengan,
yo no voy a renunciar a mi convicción. ¿Cuántos hoy en día están dispuestos a que se amancille o están amancillando sus convicciones con otras doctrinas, con cosas raras, extrañas, fuera de la voluntad de Dios? De ahí que entonces, hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes. Y por eso, como este hombre Lot, a pesar de estar en Sodoma y Gomorra, dijo, en otras palabras, sigo creyendo en Cristo a pesar de todo sigo creyendo. Y eso, hermano, hizo que Dios interviniera en forma soberana y lo rescatase. Ahora viene entonces la pregunta: ¿por qué en el caso de los hombres y de toda la ciudad de Sodoma y Gomorra, por qué ellos no tuvieron la misma respuesta? ¿Será que Dios tiene favoritos? No, Dios no hace acepción de personas. El problema es que los que no creen se entregan a la vanidad de su mente y de su corazón. Y entonces vemos aquí que el justo juicio de Dios se manifiesta en condenar al que ya no tiene retroceso. Ya son casos irreversibles. Y estas señales que le voy a dar, hermanos, quiero que las identifique si están pasando en nuestro día. En primer lugar, una de las señales cuando una persona ya no tiene retroceso es cuando ya no entiende el mensaje de misericordia en el pasado. En el capítulo 14, versículo 17, recuerden que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue rescatada por Abraham. Se le dio una oportunidad, pero no entendieron el acto de gracia de Dios para decir, corrijamos nuestro camino. ¿Cuántos de los que están aquí han sido bendecidos por Dios y todavía quieren seguir haciendo lo malo? Hermanos, no es así. Si Dios ha tenido misericordia, lo mejor es, Señor, ahora entendí el mensaje, me aparto de esto y te sigo a ti. Amén, hermanos. Pero en el caso de los de Sodoma y Gomorra, hermanos, ellos no entendieron el mensaje de misericordia, lo que Dios hizo en el pasado con ellos. Y no un pasado lejano, un pasado cercano. Pero ellos no quisieron rectificar por las bondades de Dios. En segundo lugar, cuando la corrupción ha llegado hasta los niños como a los adultos. Versículo 4 del capítulo 19. Tanto los jóvenes como los viejos. La corrupción ya no era solo sobre los viejos, los que tienen mayor cantidad de millas acumuladas, sino entre los niños y jóvenes también. Cuando llega la corrupción a ese nivel, hermanos, esto ya básicamente está dando síntomas de casos irreversibles socialmente hablando. La tercera señal es cuando la desviación sexual está generalizada y no tiene retroceso a lo natural. Vea lo que dice el versículo 5 al 9 que hemos leído. ¿Qué pasó? Ellos ya no les gustaban las mujeres. ¿Se da cuenta? Ya no había placer en lo natural, sino en lo antinatural. No queremos tus hijas, Lot. Queremos a estos hombres. No solo eso, sino que dice que hicieron violencia y empezaron a empujar la puerta, querían derribar la puerta. O sea que cuando la desviación sexual está generalizada y no tiene retroceso a lo natural, usted me va a decir, hermano, pero si la persona así nació, hermano, quiero decir una cosa: el homosexualismo no es una enfermedad, el homosexualismo es un pecado. Y vemos aquí que los de Sodoma y Gomorra estaban en esa condición. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Sé que esto no les va a gustar a muchos. Aunque se quiera legalizar, hermanos, el homosexualismo, como en esta semana recién pasada en Francia legalizaron el matrimonio homosexual, el 9º país del mundo, y así van otros detrás. Y van a hacerlo muchos. Y va a llegar un momento en que todas las naciones de la tierra lo van a hacer. Se va a generalizar. La ciudad de Sodoma y Gomorra va a ser solamente un parámetro en el cual se ha de reflejar en todas las naciones de la tierra. Y cuando se generalice todo esto, hermano, el día está cerca de la venida del Señor Jesucristo y de los juicios que han de venir sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios allá en la epístola de Judas, versículos 5 y 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez
lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quiénes fueron los destruidos? Los que retrocedieron en la fe. Por eso, tenga cuidado. La apostasía se puede dar. En otras palabras, el que ha conocido a Cristo y retrocede en cuanto a la fe, puede perder la oportunidad de ser salvo. Yo sé que algunos dicen que no se puede perder la oportunidad de la salvación. Sí se puede perder. Sí se puede. ¿Sabe cuándo? Si la fe que lo hizo salva a usted, usted renuncia a esa fe, entonces es lo que dice acá. Yo no sé si lo puede interpretar, y esto hay muchos versículos que le puedo sacar. Después destruyó, dice, a los que no creyeron. Son los que salieron de Egipto, los que creyeron pero después dejaron de creer. Esos quedaron en el desierto. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vicios contra la naturaleza. Hermanos, es evidente. Lo que Dios ha hecho, lo que es natural, es para lo natural, no lo antinatural. No es natural, y quiero decir con toda sinceridad, amo a todas las personas, no tengo ningún prejuicio. Es más, en la iglesia hemos ayudado a muchas jovencitas con problemas de lesbianismo y han salido, a jóvenes que han estado en homosexualidad, otros que han estado al extremo de ser travestis, y Dios los ha rescatado. Vienen a la iglesia y han sido salvos y perdonados, gloria a Dios, y van al cielo. Pero eso no significa que vamos a darle crédito a lo antinatural. ¿Por qué? Porque eso atrae el juicio de Dios. Y vemos aquí a estos hombres que ya no les gustaban las mujeres, sino que les gustaba a los hombres, les gustaban los hombres. Y ya no había retroceso. Pero además de eso, hermano, cuando no hacen caso a un juicio preliminar y siguen ciegamente las pasiones desenfrenadas. Ve el versículo 10 y dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Vea esto, qué triste, qué caótico. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. En el momento que cae ese juicio, todos quedaron ciegos por los ángeles que estaban ahí, los dejaron ciegos. Pero ellos dijeron, no me importa que esté ciego, lo que importa es acostarme con esos varones. ¿Se puede usted imaginar ciegos? En lugar de decir, hey, alto, ¿qué es esto? ¿No es esto un aviso? No les importó. Estaban buscando la puerta, porque ellos lo que querían era satisfacer sus pasiones lujuriosas. Y es ahí cuando ya no hacen caso a ningún juicio. Y le voy a decir esto, hermano. Estamos viendo nosotros pequeños preámbulos de lo que menciona Apocalipsis en el capítulo del capítulo 6 al 8 en cuanto a los juicios que han venido sobre la tierra. Ya están cayendo pequeños asteroides, ¿sí, verdad, hermanos? Ya cayó la semana antepasada, creo, un pequeño meteorito allá en Argentina también. Están cayendo. Muy bien. La gente dice, no, casualidad. Bien, han de venir. Y viendo las señales, la gente va a querer seguir haciendo lo mismo. No les importa, aunque vean evidencias del justo juicio de Dios. Pero ellos van a seguir adelante. No les va a importar nada. Entonces, cuando peca con deliberalidad, persistencia, obstinación y no se arrepiente, entonces vemos aquí, hermanos, que cuando esto ya llega a este colmo, entonces es ahí cuando viene entonces el justo juicio por parte de Dios. Hermanos, quiero decirles esto y con esto termino y vamos a dejar esto a la mitad. Hermanos, estamos ante la gran oportunidad que tiene la iglesia de poder interceder por aquellos que todavía tienen esperanza. Y usted y yo somos llamados a ponernos en la brecha. Hay muchos incautos, muchos que han sido engañados y que se han ido a Sodoma y Gomorra.
por su propia naturaleza pecaminosa carnal, por la influencia de amistades, por ideologías, por presiones sociales, y se han ido, hermanos, acercando poco a poco a Sodoma y Gomorra. Están poniendo en riesgo su persona, su familia, sus bienes. Están poniendo en altos niveles de riesgo todo lo que, hermano, es su propia vida y su vida eterna. Por lo tanto, hermanos, es tiempo que usted y yo podamos empezar a clamar. Días vienen, hermanos, cuando ya no habrá esperanza. Jesús dijo, mientras el día dura, hay que trabajar. La noche viene cuando nadie va a poder trabajar. Si están con vida todavía sus seres queridos, hay todavía esperanza. Vamos a rescatar a Lot en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Si es nuestra ciudad, hermano, este San Salvador, nuestro país, nuestra nación, la nación de la tierra, hay esperanza para el que cree. Pero aquel que no cree, hermano, y renuncia a seguir creyendo, lástima, hermano, que tuvo la grandiosa oportunidad, pero la va a desechar. Pero ya no será por causa de nuestra irresponsabilidad, sino por la necedad de ellos. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, pidiéndote tu ayuda. Te suplico, Señor, que tú hagas un milagro en el corazón de tu iglesia. Trae en este instante, Señor, un deseo vehemente de compartir las buenas nuevas, de exhortar, de aconsejar, de enseñar, de predicar, de orar, de ayunar por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Señor, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, nos ponemos, Señor, delante de ti, Padre, sabiendo que tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te pedimos por toda la ciudad de San Salvador, por todas las ciudades de este país, los pueblos, los caseríos, las montañas, en los valles, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Señor, envía tu palabra. Mantén tu bendición sobre esta nación y la nación de la tierra. Señor, te pedimos por aquel Lot que está viviendo cerca de Sodoma y Gomorra, aquella hija, aquel hijo tuyo, Señor, que caminó contigo, pero luego se descuidó, pero está cerca de poder, Señor, experimentar juicio sobre su alma. Mas te pedimos ahora, Señor, hermana, hermano, ahí donde está, traiga memoria a esa hija, a ese hijo, a ese padre, a ese tío, a ese abuelito, a ese sobrino, a toda aquella persona que trabaja con usted. Tráigalo a memoria delante de Dios. Señor, te pedimos ahora mismo un milagro, Señor, un milagro, Señor, un milagro para esta vida, Señor, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Te suplico, Señor, juntamente con este pueblo, todos unidos, Señor, por la gracia tuya, que sean, Señor, vivificados. Aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo, ahí donde está, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre de toda maldad. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor, por haberte ofendido. Pero a partir de esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor, porque sé que resucitaste para justificarme, derramaste tu sangre para perdonarme, y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados. Tú los pagaste todos por mí, Señor, y yo lo creo. Por la fe recibo el perdón. Gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, bendice estas vidas, Señor. Te pido por aquellos hijos pródigos, donde quiera que estén. Si hay aquí un hijo pródigo, ahí donde está, o aquellos que nos escuchan, ahí donde se encuentra, diga conmigo: Señor Jesús, como Lot me he apartado de tus caminos. Caminé un tiempo en la fe, pero ahora estoy lejos de ti. Me arrepiento, Señor. Estoy entendiendo el camino que tú me estás trazando. Te pido que me perdones, Señor. Límpiame con tu sangre. Aquí estoy una vez más delante de ti y renuncio a vivir en Sodoma y Gomorra y me acerco a ti, Señor, con todo mi corazón. Y quiero tomar mi cruz cada día, Señor. Reconcilio contigo y me mantengo firme
Es mi decisión hasta la muerte, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.